Ok, buenas tardes. Este es un conversatorio organizado por el programa de doctorado de Sociología de la UAM Xochimilco. Y estamos aquí gracias a que la doctora Laura Valencia nos facilitó todo el apoyo técnico para hacerlo. Eh, No, el sí tengo mi tema, punto, pero el tema que nos importa hoy es la división de poderes, un tema sí, sí. fundamental en la política teórica y en la política real. Eh, la división de poderes, todos creo que lo saben, es una invención de la Ilustración y cuya innovación fundamental es la contención de los poderes del absolutismo. Eh, con el paso del tiempo, la división de poderes se convirtió en un atributo central en la democracia, en las repúblicas democráticas. Bueno, para México es importante el tema, porque vivimos una larga tradición, como toda América Latina, de presidencialismo, y nuestra experiencia con una división de poderes efectiva y funcional es relativamente breve y en cierto sentido precaria. Para examinar las perspectivas de la división de poderes y sus principales actores, tres poderes de la Unión, hemos convocado a expertos sobre el tema, al doctor Alfonso León, doctor en Ciencias Sociales, egresado de la UAM Iztapalapa, la doctora Lilia Gómez, también egresada de la UAM Iztapalapa, por la línea de problemas sociales, al doctor Josafat Cortés, egresado de Flaxo, México, y un conocido estudioso del desarrollo del Poder Judicial, y a la doctora Laura Valencia, que además es nuestra anfitriona, también una experta en la trayectoria del poder legislativo en México contemporáneo. El tema es, como lo he dicho, central, es importante y tiene que ver con las perspectivas de la división de poderes en México, su corta y precaria existencia en cierto sentido. Y bueno, vamos a aprovechar también para abordar algunos temas actuales, contemporáneos particularmente, sobre las perspectivas actuales, digamos, y las tensiones que se dan en los tres poderes de la Unión. Ya agradecí a la doctora Valencia su gentil anfitrionía, su apoyo técnico. Las chicas del programa de doctorado nos están apoyando en todo esto. Vamos a, si no hay algún inconveniente de los ponentes, podemos empezar directamente, ir directamente. Entonces yo le voy a pedir, vamos a hacer en este orden las cosas. El doctor León sería el primer participante. La doctora Gómez, enseguida. Ambos van a tratar las eh, rasgos del presidencialismo contemporáneo, que es un asunto muy, muy singular. Bueno, afortunadamente tenemos a la doctora Laura, que acaba de publicar, junto con el doctor León, que se acaba de retirar, un trabajo sobre ahí donde quedó Alfonso León, eh, que es, digamos, los esfuerzos de la actual administración eh, por, ¿cómo diría? Eh, no es abrumar, sino imponerse, volver a restaurar de alguna manera la hegemonía del Ejecutivo sobre los dos poderes restantes. Eh, no sé si estoy equivocado, doctora Lilia, o usted puede corregir, corregir mi percepción de por dónde iba Alfonso. Ay, muchas gracias, doctor Godofredo. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Perfecto. Gracias. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer mucho la invitación de doctora Laura Valencia, doctor Godofredo, pues les agradezco de verdad la invitación, es un gusto poder compartir y conversar con ustedes respecto a estos temas.
Bueno, en el sentido en que iba el doctor Alfonso León era un poquito como para revisar este proceso de desarrollo a través del cual la división de poderes en México se va construyendo a partir del marco normativo, pero finalmente el contexto histórico lo lleva a que, aunque en el marco normativo esté la división de poderes establecida en el régimen presidencial, en una lógica de pesos y contrapesos y de equilibrios entre cada uno de ellos, asignando facultades específicas a cada uno de ellos y permitiendo también que existan controles políticos. Esto finalmente en el siglo pasado se viene abajo debido a la presencia de un partido hegemónico que va a poner un gran énfasis en el poder político que tiene el Ejecutivo. Entonces, esto lo que hace es que deriva en un desequilibrio de poderes. ¿Qué quiere decir esto? Que la horizontalidad que se había previsto en la Constitución mexicana se queda vulnerada ante la supremacía del Poder Ejecutivo. El otro elemento que iba a destacar el doctor Alfonso León era este proceso de transición y cambio a partir del cual, pues debido a diversos factores como son reformas político-electorales, como son el fortalecimiento de la oposición, como es una ciudadanía más activa, pues esto produce un proceso de transición que inicia aproximadamente en la década de los 70 del siglo pasado y que va a derivar con la alternancia política en el año 2000. La alternancia política inaugura lo que van a ser los gobiernos divididos o los gobiernos sin mayorías, lo cual evidencia varias cosas. Lo primero es, pues, evidentemente, una pérdida de control por parte del PRI como partido hegemónico del poder político, un desgaste del régimen priista, por supuesto, y abre la posibilidad de que ahora esa horizontalidad prevista entre los poderes pueda empezar a trabajarse. Los gobiernos divididos obligaron a las fuerzas políticas a buscar consensos, a buscar acuerdos, a sentarse a negociar entre ellas, algo que no sucedía en el siglo pasado. Los gobiernos divididos o sin mayorías van a permitir fortalecer al poder legislativo, que se había convertido prácticamente en un poder que ratificaba todas las peticiones que venían directamente del Poder Ejecutivo. Entonces, se fortalece, hay un proceso de fortalecimiento que permite que esa división de poderes también empiece a recuperar el equilibrio entre ellos, por supuesto. Normativamente hablando, el control político está definido desde la Constitución. Al momento en que se le asignan facultades a un órgano de poder, sea ejecutivo, legislativo o judicial, también se le asignan límites, se le asignan controles que eventualmente los otros poderes pueden ejercer. Por ejemplo, es facultad exclusiva y específicamente del Poder Legislativo proponer, discutir y crear leyes. Sin embargo, en México, el presidente también ha sido dotado de la facultad de poder iniciar legislación. Entonces, ¿dónde se encuentra el control político? ¿El presidente puede proponer una iniciativa de ley? Sí, pero depende del legislativo todo el procedimiento para su aprobación. Y viceversa, el poder legislativo emite leyes, pero para que éstas entren en vigor necesitan ser turnadas al Poder Ejecutivo, quien eventualmente las puede aprobar, pero también las puede vetar parcialmente o totalmente. Si no las veta, entonces las publicarán en el Diario Oficial de la Federación y entonces entrarán en vigor. Más o menos a eso se refería el doctor Alfonso León en este proceso de tránsito, en el cual se va haciendo cada vez más eficiente el control político en la lógica de la división de poderes. Y quisiera, si me lo permiten, poder presentar, en este caso, unas diapositivas que nos puedan de alguna manera mostrar cómo es que ha ido un poco como transformándose esta situación, pero sobre todo cómo a partir del 2018 tenemos una configuración del poder político distinta. No sé si ya puedan ver mi presentación. Sí, afirmativo. Ok, perfecto. Bueno,
En este documento que trabajamos el doctor Alfonso León y una servidora que pues tuvimos la fortuna de que fuera publicado como un artículo, nosotros nos enfocábamos justamente a la división de poderes, pero sobre todo al debilitamiento de los contrapesos políticos en el presidencialismo mexicano. Esta parte que el doctor Alfonso León ya explicaba era la parte histórica y la parte normativa. En este sentido, efectivamente, nosotros hablamos del poder político, pero sobre todo de la necesidad de limitarlo. El poder político, de acuerdo con Carla Huerta, es una relación surgida entre quien goza de la autoridad y el don de mando y quienes acatan u obedecen, mismos que originalmente confirieron dicha autoridad al reconocerlo como legítimo. Luego, entonces, el control aquí va a ser el conjunto de medios que garantizan las limitaciones establecidas al ejercicio del poder. Es decir, la forma en la cual se va a asegurar la vigencia de la libertad de estos derechos fundamentales para los individuos. El control político, que efectivamente es lo que va a mediar entre estos órganos de poder, ejecutivo, legislativo y judicial, va a constituir ese conjunto de disposiciones que pueden ser jurídicas, políticas, institucionales, pero que tienen un objetivo, que es mantener el equilibrio de las instituciones, para evitar, por supuesto, que se desvíen de las atribuciones constitucionales que les corresponden. Bueno, esto tiene que ver justamente con una frase que hacia finales del siglo XIX comentó Lord Acton, que me decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es necesario controlar el poder político y por ende aquellos individuos que están ocupando un cargo de poder político. Sabemos perfectamente que en el caso del presidente y de los legisladores son electos por sufragio universal. Sin embargo, el Poder Judicial es el único que hasta el momento no se elige de esa manera. Sin embargo, entre ellos tres median los controles institucionales. Regularmente el legislativo y el ejecutivo son los que están constantemente en esa vinculación y el Poder Judicial se mantiene todo el tiempo observando y expectante. ¿Cuándo entra el Poder Judicial? Bueno, cuando hay una cuestión que contraviene las normas constitucionales y entonces es necesario entrar a revisarla y emitir una sentencia. Mientras tanto, bueno, el Poder Judicial no entrará. En este cuadro que les pongo, anotamos algunos de los controles políticos que están previstos en la Constitución para ser aplicados al Poder Ejecutivo y de alguna manera prevenir que haya un abuso de poder y fomentar el equilibrio de los pesos y contrapesos. Por ejemplo, al Ejecutivo se le puede rechazar una iniciativa de ley, por supuesto. Al Ejecutivo, el Poder Legislativo le puede solicitar que sus secretarios acudan a comparecencias ante el Senado o ante la Cámara de Diputados para rendir cuentas o informen acerca de alguna estrategia o política que se haya llevado a cabo. También el Congreso infiere en la ratificación de algunos titulares del gabinete del presidente, como el caso del secretario de Relaciones Exteriores o el secretario de Hacienda, por ejemplo. Ese es otro control. En la aprobación de tratados de libre comercio, el Ejecutivo los puede celebrar, pero el Senado tiene que aprobarlas. Está también la creación de comisiones de investigación. ¿Qué es esto? El Congreso puede, a petición de una cuarta parte de los miembros de cada Cámara, solicitar que se abra una comisión de investigación para dar seguimiento a una acción llevada a cabo por el presidente en su calidad de ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Entre otros, por ejemplo, están las acciones de inconstitucionalidad y esas son emitidas por la Suprema Corte de Justicia. Cuando nosotros hablamos del debilitamiento de contrapesos, decimos que durante el partido hegemónico no existió realmente la aplicación de contrapesos, porque el poder ejecutivo era o estaba, de alguna manera el presidente estaba representando a un partido que a su vez tenía la mayoría en el Congreso. En el siglo pasado, el PRI tenía victorias de más del 90% para ocupar los puestos de elección popular prácticamente en todo el país, no solamente a nivel federal. La transición permite cambiar esto. Durante el gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que son los gobiernos divididos, se fortalece la aplicación de control político.
¿Quiénes son los que impulsan y presionan para que estos controles establecidos en la Constitución se apliquen al Ejecutivo? Es la oposición. Un partido gobernante, un partido que está en el poder, no se va a aplicar a sí mismo controles políticos. Entonces, es muy importante que en el ejercicio del poder político exista pluralidad. Siempre y cuando haya pluralidad, la oposición tendrá la posibilidad de impulsar esos controles políticos y evitará, en cierta manera, que haya una concentración de poder o centralización de poder en el Ejecutivo, por supuesto. Esto lo pudimos ver fortalecerse entre el año 2000 y el año 2018. Sin embargo, en la elección 2018, cuando Morena llega al poder de la mano, por supuesto, de Andrés Manuel López Obrador, nos encontramos con una reconfiguración del poder político. El poder ejecutivo es pues ocupado por Morena, pero también Morena se queda con la mayoría en el Congreso. Morena se quedó con aproximadamente 313 curules más o menos de la Cámara de Diputados, juntando ya obviamente las de Morena con sus dos principales aliados al momento, que era Partido del Trabajo y Encuentro Social. Y bueno, pues se quedó aproximadamente con 71 de la Cámara de Senadores. Entonces, esto le dio a Morena y al presidente en su calidad de ejecutivo, pues una mayoría muy cómoda que le garantizaba que todas las iniciativas de ley propuestas por el presidente iban a ser aprobadas sin mayor objeción, excepto, claro, aquellas que requieren una reforma constitucional para la cual necesitaba 2/3 partes de la Cámara, ¿no? Esta es otra dinámica. Pero todas aquellas que no necesitaban las 2/3 partes, bueno, el Congreso se las iba a aprobar sin problema. ¿Por qué? Pues porque el Congreso tenía mayoría morenista y a pesar de la presencia de una oposición, esta oposición fue una oposición disminuida. Entonces, pareciera que después de 2018, la reconfiguración del poder nos remite a un escenario ya conocido, no exactamente igual, pero y sí en otro contexto, pero ya conocido en el sentido de que un mismo partido vuelve a ocupar el Ejecutivo, pero además tiene el control del Congreso. Un partido que regularmente hemos observado en las discusiones y las negociaciones, pues está negado a el consenso, negado a aprobar peticiones que vengan de la oposición y, por supuesto, imponer su mayoría, por supuesto. Eso es básicamente lo que derivó la configuración del 2018. Entonces, de todos estos controles y en la lógica del debilitamiento de los contrapesos, yo quisiera referirme solamente a dos, por el tiempo también para no extenderme más, a dos tipos de controles. Uno, que van a ser las comparecencias. Esta capacidad, esta facultad que tiene el Congreso de poder llamar a los secretarios o a los titulares de la administración designados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a que se presenten y respondan las interrogantes de los legisladores respecto a políticas que han sido acertadas o no, no importa cuál sea el caso, es facultad del Congreso. Entonces, pueden solicitarle finalmente a estos titulares que se presenten. Entre 2018 y 2023, que corresponde básicamente pues, al primer trienio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nosotros pudimos observar un total de 65 llamados a comparecencia que sí se realizaron. De estos llamados a comparecencia, la mayor parte de ellos fueron del secretario de Salud o hacia la Secretaría de Salud. Solamente en una ocasión se requirió al secretario Alcocer, pero en el resto prácticamente pues era el subsecretario Hugo López-Gatell quien asistía. Puede tener una justificación elemental, que es que evidentemente en este periodo estamos hablando de la pandemia y quien asumió esa responsabilidad y sobre todo ante medios fue el subsecretario López-Gatell y no el secretario Alcocer. Después están las comparecencias para el secretario de Hacienda y Crédito Público con 5 comparecencias, pero también hay que recordar que estas comparecencias tienen 2 objetivos. Primero, para presentar el proyecto de presupuesto, que es una facultad exclusiva del presidente, en donde se va a discutir el proyecto y los legisladores tienen la posibilidad de aportar, evidenciar, por supuesto, algunas
propuestas del presupuesto que no son viables o cuestionar el porqué de la distribución del presupuesto. El primer presupuesto que presenta Andrés Manuel López Obrador fue muy discutido, pero sobre todo recuerdo particularmente un tema muy específico que fue la reducción de presupuesto para universidades, instituciones de educación superior, en donde generó una gran polémica porque la respuesta de académicos, de estudiantes y evidentemente de todo el sector pues fue negativa en cuanto a el por qué se le estaba restando presupuesto. Y como esta pudo haber habido otras, al primer presupuesto se le hicieron alrededor de casi 5,000 observaciones, de las cuales ninguna fue atendida. Al final el presupuesto se votó, Morena hizo uso de su mayoría y no se atendió ninguna de las reclamaciones, o por lo menos esto no infirió en que hubiera alguna modificación al proyecto. Se aprobó prácticamente como el proyecto había sido enviado. Entonces esto es como la discusión con el secretario de Hacienda. Luego tenemos con 4 a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría del Bienestar y a la de Comunicaciones y Transportes. Estas 65, de alguna manera, que demostraron ya en la discusión parlamentaria. Fíjense, el mayor número de convocatorias provino de la Cámara de Diputados. 14 de ellas fueron sobre temáticas en curso. Por ejemplo, en el año 1 se requirió la presencia de los secretarios para discutir sobre 1, el robo de combustible; 2, el caso del accidente de Tlahuililpan; 3, el caso de las macroobras, en donde había empezado a haber una serie de quejas y también que escalaron a un nivel legal. En el caso de las macroobras, bueno, pues particularmente el Tren Maya. El siguiente tema fue la discusión del Tratado de Libre Comercio, que le tocó básicamente a la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuando iba de salida a la de Peña Nieto. Y bueno, y la corrupción en el FODEPAR, en este fondo que de alguna manera se crea para devolver al pueblo lo robado, y que en alguna manera se fue cuestionado porque había ahí una falta de transparencia en los recursos y cómo los estaba utilizando. En el año 2, las comparecencias fueron para preguntar sobre los resultados sobre el tema de Ayotzinapa, sobre el abasto de medicamentos, que hasta el día de hoy sigue siendo un tema discutido, y la estrategia de salud frente al COVID-19. Y para el año 3 de la legislatura, nuevamente está el abasto de medicamentos y otra vez la estrategia de salud frente al COVID-19. Hubo diversos cuestionamientos, diversos posicionamientos en contra de la asignación de algunos rubros. Sin embargo, estos fueron de alguna manera apoyados sin modificaciones sustanciales por la mayoría morenista. Otra vez la configuración del poder que hace que ese equilibrio de pesos y contrapesos empiece a inclinar la balanza hacia el lado de la centralización. Otro elemento que destacamos es cuáles fueron las comparecencias detenidas. Es decir, no siempre los secretarios acuden al llamado del Congreso. ¿Por qué? Porque además es una petición que se les hace. No hay una normatividad que los obligue a presentarse. A veces los secretarios responden diciendo que no pueden porque están atendiendo otros temas importantes, o a veces es el propio presidente quien insta a los secretarios a no acudir. Entonces, este equilibrio de los poderes, lo que puede hacer el legislativo, de alguna manera se ve mermado con este elemento que en la legislación no está, que es la obligatoriedad. Entre las que fueron detenidas, por ejemplo, está en 2019 a Olga Sánchez Cordero siendo secretaria de Gobernación, Alfonso Durazo en Seguridad, Carlos Ursúa en Hacienda. En la Secretaría del Bienestar también hubo una en donde María Luisa Albores no se presentó. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, también se negó. Jorge Alcocer, regularmente él no asistía. Y Hugo López-Gatell también se negó a asistir en una de ellas. Entonces, mientras el control político no pueda o no alcance a ser eficiente, la concentración de poder va a tender, por supuesto, en este caso, al Ejecutivo. Entonces, puede existir una división de poder, pero la lógica de los pesos y los contrapesos, pues no va a estar funcionando como tal, lo establece la Constitución. Y luego, el otro elemento que quiero comentarles son el otro control, que son las comisiones de investigación.
Las comisiones de investigación también son a propuesta del Congreso y regularmente se hace para acompañar o dar seguimiento a un tema del cual se presupone que no se ha resuelto adecuadamente. En cuanto a las comisiones de investigación, en la legislatura 64 solamente se llevó a cabo una, solamente se formó una, que fue aquella que se promovió para acompañar las investigaciones del accidente de Marta Erika Alonso Hidalgo en el estado de Puebla. En este caso, pues, esta comisión que de alguna manera también se volvió mediática por el tema, pues bueno, fue la única que se formó. Este recurso que tiene el Poder Legislativo también se ve desangelado porque para que se vote y se apruebe una comisión, esta tiene que presentarse en el Pleno y finalmente se tiene que votar a favor o en contra. Si finalmente el voto no es satisfactorio, no importa el número de comisiones que puedan pedirse para observar el comportamiento del Ejecutivo, estas no se van a llevar a cabo. En ese sentido, este cuadro lo que presenta es una buena cantidad, creo yo, de comisiones que fueron propuestas por la oposición y que fueron detenidas por la mayoría morenista en temas de verdad muy importantes del ejercicio de poder del Ejecutivo en este primer trienio de su gobierno. Por ejemplo, una de ellas, una de las que se solicitó, fue una comisión especial que tenía el objetivo de dar seguimiento a las investigaciones y recomendaciones relacionadas con el robo de combustible, los planes emergentes de abastecimiento de Pemex y los sucesos acaecidos en la comunidad de Tlahuelilpan, Hidalgo, en enero del 2019. Esta comisión fue propuesta por el PRI, fue votada, no fue votada. No pasó a ser votada, se quedó pendiente. Quiere decir que cuando se lleva a cabo esta propuesta, no escala al siguiente nivel de discusión para poder ser votada y entonces se hubiera abierto esta comisión para deslindar responsabilidades o bien evidenciar una mala estrategia por parte del Poder Ejecutivo, por supuesto. Por ejemplo, otra de las que se propuso y no se creó fue esta que tenía la intención de observar las irregularidades que se estaban llevando a cabo a través del mecanismo de adjudicación directa que el gobierno había empleado en diversos rubros. Uno de ellos fue la de medicamentos. Esta fue propuesta por el PRD y también se quedó pendiente en órganos de gobierno. El robo de medicamentos, la venta ilegal de los mismos y la compra de insumos médicos para atender la crisis de COVID-19 fue otra que se quedó pendiente. Pero además, otras irregularidades, como el caso de la que se solicitó se aperturara para dilucidar algunos recursos que no quedaban claros en el instituto para devolver al pueblo lo robado. Resulta que el instituto llevaba a cabo una serie de operaciones para recuperar recursos y después, pues ya no se sabía exactamente dónde se quedaban esos recursos. Esta comisión tampoco se logró crear, se quedó pendiente en comisiones de la Cámara de Origen. Otro y muy importante, creo yo, es la comisión que se creó para dar seguimiento a los hechos ocurridos y en el caso fincar sanciones por el accidente ocurrido en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Ok, aunque esto era de competencia de un gobierno local, de todas maneras, esto fue escalado al plano federal. Partido Acción Nacional solicitó que se creara esta comisión y esta comisión, de todas las que les comento, esta sí se votó, esta no se quedó pendiente en los órganos correspondientes. Y esta, cuando se votó, fue rechazada en la Junta de Coordinación Política por una diferencia de 13 votos a favor y 20 en contra. 13 a que se rechazara, 20 en contra de que se formara. ¿Y qué es lo que nos trae como consecuencia todo esto? Bueno, pues que evidentemente cuando nosotros hablamos de que existe una división de poderes, esto no es suficiente para garantizar el equilibrio entre ellos, para garantizar lo que son los pesos y los contrapesos o el famoso término recurrentemente utilizado que son los check and balance, y sin embargo esto no se lleva a cabo porque por varios elementos, lo cual me lleva a las consideraciones finales.
Evidentemente, los controles políticos en el régimen presidencial son incorporados desde el origen, desde la conformación del régimen, que era lo que el doctor Alfonso León se estaba refiriendo. Sin embargo, es común que la existencia del control venga particularmente de la oposición. Cuando la oposición es mínima, cuando está disminuida, cuando la oposición se enfrenta con un partido mayoritario, la oposición ve disminuido su margen de acción para impulsar esos controles, toda vez que el partido mayoritario va a bloquear el impulso de esos controles. Es evidente pensar entonces que la mayoría morenista en el Congreso no va a impulsar ningún tipo de control que sea aplicado al titular del Poder Ejecutivo, que también es morenista, por supuesto. La eficiencia del control político está directamente relacionada con la composición de las fuerzas partidistas en el poder. Es decir, los controles existen, normativamente hablando, ahí están, pero dependiendo de cómo esté configurado el poder político, estos controles políticos podrán ser implementados y su eficiencia estará directamente vinculada con ello. Cuando pensamos en el periodo del partido hegemónico del siglo pasado, hablamos de que no hay control político, nadie le hacía control político al Poder Ejecutivo. Durante el periodo de los gobiernos divididos, Fox, Calderón, Peña Nieto, el Congreso sí se fortalece, la oposición sí se fortalece, porque recordemos que en el año 2000 Fox asume la presidencia y el PRI se convierte automáticamente en el partido de oposición, pero es el partido opositor mayoritario en el Congreso. Y de alguna manera, este fortalecimiento vuelve a tener un revés con la elección 2018, porque la elección 2018 arroja una nueva configuración en donde ahora tenemos un gobierno unificado. ¿Qué es un gobierno unificado? Ese partido político que controla el Ejecutivo, pero también tiene la mayoría en las cámaras. No es un partido hegemónico, no es lo mismo que en el siglo pasado. El contexto es distinto y hay elementos que hoy el presidente de la República, aunque tenga mayoría en el Congreso, no tiene esas facultades que los presidentes priistas sí tenían en el siglo pasado, como eran las facultades metaconstitucionales o la mayoría de ellas. Y finalmente, pues agregar que el control político es de doble vía, es decir, tanto el legislativo puede aplicarlo al ejecutivo como a viceversa. El presidente también puede aplicar esos controles al poder legislativo siempre y cuando exista pluralidad, siempre y cuando exista esta posibilidad de que tanto el partido mayoritario como la oposición puedan tener y llegar tener esas discusiones y llegar al consenso entre ellos, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente nuestras conclusiones llegaban a esto. El doctor Alfonso León iba a referirse a ello, en donde nosotros hablamos de que efectivamente hay un debilitamiento de los pesos y contrapesos en el ejercicio del presidencialismo en México. Va más allá solamente de la división de poderes, más bien es una cuestión operativa del ejercicio del poder político. Y bueno, pues con eso estaría yo cerrando mi participación. Perdón si me extendí, me parece que un poco más de lo debido. Les agradezco mucho. No, le agradecemos a usted, doctora. Muy, muy interesante. Bueno, el otro actor fundamental en la estructura del sistema del régimen político mexicano es el Poder Judicial. Un Poder Judicial que en cierto sentido se ha mantenido a las sombras todo el siglo XX y es hasta el siglo XXI donde empieza a tomar cierta relevancia y cierta presencia o visibilidad en la política mexicana. Como el tercer invitado en el régimen político mexicano, su emergencia y probablemente indeseado protagonismo contemporáneo marca un cambio en la política mexicana. Y bueno, el doctor Josafat Cortés es un joven pero ya conocido experto en asuntos judiciales, en sociología política del Poder Judicial. Y bueno, le invito a iniciar su comentario. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, doctor Godofredo. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho que me hayan invitado y muy contento de estar aquí con ustedes, con la comunidad de la UAM. Intentaré ser
breve, planteando algunas notas que aparecen en el libro que el doctor Godofredo coordina sobre la 4T y algunas reflexiones que he estado construyendo sobre el Poder Judicial en este sexenio. Aquí pueden ver la pantalla. Y a mí hay algo que me gusta ser muy puntual en las preguntas, ¿no? Dos preguntas son fundamentales en este debate. Y la primera es, ¿cuáles son los mecanismos que utiliza el Poder Ejecutivo para golpear al Poder Judicial? Pero también hay una pregunta muy importante que está en la literatura hoy sobre erosión democrática, que es ¿cómo resisten los poderes judiciales a la erosión de la democracia? Entonces, son dos preguntas que van en dos ejes y que tratan al Poder Judicial y que en esta breve presentación intentaré conjuntarlos, aunque son dos cuerpos de literatura distintas, ¿no? Entonces, son las dos preguntas que me parece son las más importantes para entender hoy en día la dinámica de los vínculos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La primera viene de cuáles son los mecanismos que despliega el Poder Ejecutivo y la segunda es cómo resisten los poderes judiciales la erosión. Aquí yo no me quiero meter tanto en el problema conceptual sobre si hay autocratización, erosión o retroceso, pero lo que sí sé es que el declive de la democracia implica acciones que el Poder Ejecutivo realiza y que trastocan las condiciones que sostienen la democracia en tres ejes: la división de poderes, las elecciones libres y competidas y los derechos, ¿no? Estos procesos golpean estas tres dimensiones de la democracia. Y en esta dinámica, el Poder Judicial, su papel es resguardar y cuidar los derechos de los ciudadanos y de una u otra forma garantizar que no se trastoquen los principios que permiten la competencia por el poder político, ¿no? Y aquí es algo muy importante que es el punto de partida, que la independencia judicial es una condición necesaria para que el Poder Judicial pueda cumplir con un papel de límite y de garante de estos principios democráticos, ¿no? Entonces, digamos que la erosión o el declive implica el debilitamiento de estos tres ejes: la división de poderes, las elecciones libres y competidas y el catálogo de derechos, ¿no? Y la pregunta que está detrás de la literatura es ¿por qué los ejecutivos destruyen o quieren capturar a los poderes judiciales, ¿no? Desde una ciencia política de incentivos. ¿Cuáles son los incentivos que tienen los poderes ejecutivos? Y aquí yo planteo que hay tres incentivos muy importantes, ¿no? El primero es que siempre van a querer acercar las decisiones judiciales a la coalición del gobierno. Siempre van a querer que las decisiones sean cercanas a ellos. El segundo es que siempre van a querer evitar decisiones contrarias, por lo que siempre van a buscar neutralizar aquellas decisiones que los lastimen y sobre todo van a querer evitar que los jueces detengan la agenda de gobierno. Y el tercer incentivo siempre va a querer ser influir en los tribunales inferiores, ¿no? Entonces, digamos que esto es lo que motiva al Ejecutivo a querer capturar al Poder Judicial o atacarlo, ¿no? Y aquí, cuando las cortes y tribunales están ejerciendo un papel de límite al ejercicio del poder, pues siempre los presidentes van a querer realizar purgas, ¿no? O van a querer siempre colocar jueces cercanos a sus preferencias. Y aquí hay algo muy importante que tiene que ver con el debate de la erosión, ¿no? Los ejecutivos y las élites o la coalición en el gobierno siempre van a usar las rutas legales, ¿no? Para desplegar ciertos mecanismos en contra del Poder Judicial, ¿no? Y el primer mecanismo aquí es, siempre va a ser, de acuerdo a la literatura, es que el Ejecutivo va a tener un discurso de polarización, ¿no? En el que se muestra una determinada insatisfacción o intolerancia, en este caso, con el Poder Judicial, ¿no? Estos ejemplos han sido muy utilizados, sobre todo en el caso de venezolano, en Bolivia, y México, pues también si nosotros ponemos atención desde que López Obrador tomó el poder, pues ha sido una constante en torno, no de la vida en general, sino en este caso del Poder Judicial, ¿no? Que el Poder Judicial ha sido que necesita una reforma, que el Poder Judicial no ha estado cercano a la gente, que el Poder Judicial no ha hecho nada, etcétera, ¿no? O sea, siempre va a ser un discurso radicalizado, ¿no? El segundo mecanismo siempre va a ser la presentación de iniciativas de ley que buscan reformar el Poder Judicial o modificar sus condiciones, ¿no? El ejemplo es México. Basta ver los primeros 3 años el cúmulo de iniciativas de Morena, sobre todo incluso una propuesta de crear una tercera sala de corrupción. Es decir, la literatura dice que estas amenazas veladas a través de iniciativas de ley merman el comportamiento judicial, inhiben la independencia y sobre todo buscan generar una sensación
de inestabilidad a los jueces. Y el tercero siempre va a ser la captura del Poder Judicial mediante nombramientos. En este caso, jueces cercanos a las preferencias, o en este caso también pueden ser nombramientos de los órganos de gobierno, en este caso el Consejo de la Judicatura Federal. Y en el caso mexicano, pues no ayudó mucho, digamos, la poca transparencia que hubo en el caso de Medina Mora. Y esto generó una dinámica de que el Poder Ejecutivo estaba utilizando vías informales para hacerse de asientos en la Corte. Entonces, si nosotros vemos aquí la base del Biden, a partir del 2018 en la línea roja, vamos a ver los ataques al Poder Judicial, ¿no? Y aquí son, a partir del 2018, pues se ve cómo el Poder Judicial tiene cierta dinámica de comportamiento, de cómo hay una dinámica adversa hacia el Poder Judicial. Y aquí, sobre todo esta que era la que quería compartirles, cómo la independencia judicial a partir del 2018 en México va en declive, ¿no? Es decir, hay esta sensación y estos datos de que desde el 2018 la independencia judicial ha sido atacada por parte del Poder Ejecutivo mediante estos tres mecanismos, ¿no? Y es notable porque pues vemos que el Poder Judicial en México se había mantenido en una línea estable en cuanto a su independencia judicial, y a partir del 2018, de acuerdo con Biden, pues hay un claro declive de estas condiciones, ¿no? Y es importante mencionarlo. Entonces vemos estos tres ejemplos. Y ahora la siguiente pregunta, ¿qué es lo que las Cortes pueden hacer para enfrentar la erosión de la democracia y los ataques al Poder Judicial, ¿no? Aquí hay algo muy importante que tiene que ver con la literatura de declive y erosión y autocratización. Pues se pone mucho énfasis en que frente a este proceso la oposición va a desplegar recursos institucionales para frenar la erosión y hacerla más lenta. Y en este caso, una de las estrategias de la oposición siempre va a ser litigar en las cortes y tribunales, generar legislación o cabildeo con determinados actores. Pero en este tema que nos importa, litigar en las cortes es una de las estrategias de la oposición que más se utiliza, digámoslo así, de acuerdo con la literatura actual sobre erosión, para frenar o intentar contener este proceso. Y aquí es cuando nos preguntamos, ¿las Cortes pueden frenar la erosión democrática? ¿Las Cortes cuál es su papel para enfrentar este contexto? Y entonces, aquí lo que vamos a pensar, ¿no?, que es lo que yo estoy trabajando, es que la literatura señala que para que los jueces puedan resistir el proceso de retroceso, deben de existir condiciones mínimas o con ciertas características del contexto. Una primera de ellas es el compromiso de las élites por la competencia por el poder mediante las elecciones. Es decir, el primer eje en esta dinámica es las élites tienen que reconocer que la disputa es mediante las elecciones. Debe de haber un mínimo de independencia judicial para los jueces. Debe de haber un costo en el contexto político de riesgo de no obedecer las decisiones judiciales. Es decir, debe de haber en el ambiente, y los actores tienen que tener claro que la desobediencia de los actores judiciales puede ser costoso. Y también, en este mismo sentido, los jueces deben de ser conscientes que la desobediencia de sus sentencias es parte del conflicto institucional. Es decir, los jueces tienen que reconocer que en un momento dado los actores pueden rechazar sus sentencias, pueden desobedecerlas, y que es parte de la disputa y del proceso en el que se encuentran, ¿no? Entonces, cuando existen estas condiciones, las Cortes pueden tener un papel fundamental, ¿no? Y aquí, las Cortes, desde un enfoque de los estudios estratégicos, los jueces van a reaccionar mediante un comportamiento estratégico en dos ejes. El primero va a ser mediante sus decisiones, se pueden fortalecer la división de poderes y los derechos de las minorías, dice la literatura. Cuando los jueces deciden contra el gobierno, se va a evidenciar la fortaleza de la división de poderes, se va a mandar el mensaje de que los jueces no temen decidir contra el gobierno, y sobre todo se genera un ambiente de que hay un órgano del Estado que está conteniendo el ejercicio del poder político. Y aquí es algo muy importante. Entonces, aquí sí está este hecho de que las Cortes pueden frenar en un momento dado la erosión democrática en cierto nivel, ¿no? Sobre todo eso, decidiendo en contra del gobierno, ¿no? Fortalecen la división de poderes, pero sobre todo tiene un impacto en la oposición y en la opinión pública de que el gobierno está teniendo decisiones contrarias, de que el gobierno no es poderoso, de que el gobierno tiene debilidades, y eso es sumamente importante en un proceso de declive.
La siguiente eje, y es algo muy importante, es que no podemos omitir que los jueces están atentos a audiencias, ¿no? Y esta audiencia importante de los jueces es la audiencia interna, es decir, le hablan a la misma institución, ¿no? Y aquí uno de los motores del comportamiento judicial es el resguardo de la institución en una interacción estratégica con el gobierno, ¿no? ¿Por qué tienen una interacción estratégica con el gobierno y están atentos a la audiencia interna? Porque lo que más quieren los jueces es evitar una reforma judicial en la que ellos no tengan cabida, ¿no? Y este es el caso más emblemático con Saldívar. Saldívar lo que no quería en una interacción estratégica es que el Poder Judicial se viera perjudicado en una reforma en la cual ellos no participaran. Y dos, que el Poder Ejecutivo lastimara toda una serie de dinámicas institucionales en las cuales el Poder Judicial es una institución sumamente privilegiada, ¿no? En términos de estructura, en términos de dinero, en términos de formas de conducirse. Entonces, aquí los jueces siempre van a buscar una interacción estratégica con el poder político, pero la dinámica es siempre resguardando los intereses institucionales, ¿no? Que pueden ser privilegios, por supuesto, que pueden ser evitar una reforma institucional, que pueden ser evitar que le metan mano al Poder Judicial sin su colaboración. Y este ejemplo es muy claro con Saldívar. Su vínculo con el presidente le permitió hacer una reforma judicial desde el Poder Judicial, retrasar varios casos que en los que estaba involucrado el Poder Ejecutivo, el decidir sin decidir y ampliar los plazos. Pues una dinámica institucional de no meterse en conflictos con el Poder Ejecutivo. Es decir, los jueces también son actores estratégicos y se comportan de esta forma en su dinámica del contexto de erosión. Entonces son estas dos tensiones. Ahora, a mí me gustaría precisar nada más que si revisamos las últimas decisiones de la Corte, hay una serie de comportamientos en los cuales vamos a ver esta dinámica del Poder Judicial. Las primeras de ellas van a ser, si ponemos atención, va a ser la decisión sobre el plan B, ¿no? La decisión sobre el presupuesto del INE en el 2021, ¿no? Sobre el fuero en el caso de Tamaulipas y la discusión entre los poderes locales y federales, ¿no? La reforma de Bonilla en Baja California, en la cual se intentó desmantelar el poder judicial local y se resguardó la división de poderes y la independencia judicial. También algo muy importante, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ¿no? En los cuales la Suprema Corte declaró que era inconstitucional la dinámica de la austeridad. Es decir, hay un cúmulo de decisiones en los cuales la Suprema Corte ha estado ahí fundamentalmente conteniendo, limitando, pero en una dinámica estratégica. Entonces, creo que las Cortes pueden resistir la erosión democrática decidiendo contra el gobierno, porque esto fortalece la división de poderes, manda una señal de que es posible contener el poder, manda una señal de que el poder ejecutivo es débil, manda una señal que puede ser endeble en sus formas de conducirse. Y esa es la forma en la que los jueces pueden actuar. Pero no podemos perder de vista que ellos también son actores que están motivados en un contexto de incentivos, restricciones. Y ese es el contexto en el que se desenvuelven. Entonces, pues parte de estas reflexiones se encuentran en el libro del profesor Godofredo sobre la 4T y unas cosas son nuevas que recientemente estoy trabajando. Entonces, pues les agradezco mucho la invitación y espero no haberme pasado tanto el tiempo y les agradezco mucho. Muchas gracias. Excelente, Josafat. Muy sugestiva e interesante para ahondar el asunto. Sobre un tema que va más allá del día con día de la política mexicana, tiene que ver con el diseño básico del régimen político. El siguiente tema o bloque de temas tiene que ver con algo que ya trató la doctora Gómez, que es la relación del Ejecutivo con el Legislativo, aunque con una perspectiva, digamos, diferente. Esta vez la perspectiva no es la del Ejecutivo. La perspectiva es, digamos, la persistencia, la resiliencia, es una palabra tabú ahora, del Poder Legislativo en las transformaciones del país, ¿no? Entonces, quisiera ceder la palabra a la doctora Valencia.
Muchas gracias, doctor Godofredo. Muchas gracias a todas y a todos, sobre todo los invitados y las invitadas que pues nos están haciendo el favor de atender este llamado del doctorado en Ciencias Sociales. Para nosotros es muy importante tener invitados reconocidos y pues de gran conocimiento. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me corresponde hablar efectivamente, como bien decía el doctor Godofredo, a quien agradezco la moderación, precisamente del tema sobre qué pasa con el poder legislativo. Sin embargo, aquí, igual que mis colegas, pues me hago varias preguntas donde pues parece que lo evidente es, como bien mencionaba la doctora Gómez, pues lo evidente es que hay una mayoría y probablemente esa mayoría de alguna manera trata de resarcir cualquier tipo de incidencia de parte de la oposición. Sin embargo, yo más bien me hago la pregunta si lo que conocemos como poderes partidarios que tiene el presidente, definitivamente esto podría generar una nueva concentración del poder, que coincido totalmente, no hegemonía, pero sí una nueva concentración. Sobre todo porque se supone que hemos venido viviendo una refederalización, como también se mencionaba aquí, una refederalización a partir del tránsito democrático y con ello pues, un cambio institucional que envuelve al sistema político mexicano en una desconcentración del poder o que lo había venido desconcentrando. Entonces, bueno, pues digamos un poco anticipando, no voy a entrar en los detalles institucionales, esta más bien es una presentación de corte más estadístico y bueno, pues esto a partir de ahí, bueno, pues lo llevo, esta pregunta sobre los poderes partidarios, lo llevo a partir de efectivamente cómo se conforma el poder y esa conformación de poder, cuáles son sus efectos en las tomas de decisiones legislativas. Entonces, podemos entender por proceso de refederalización a partir de cómo los regímenes autoritarios en América Latina de los siglos XIX y XX han dado pues una nueva configuración a los sistemas políticos latinoamericanos a partir de una serie de reformas que, bueno, si bien es cierto, le habían dado una identidad concentradora de poder o pseudofederalistas en los sistemas particularmente que son de connotación federal, específicamente como en el caso de Brasil, Venezuela, Argentina, México, por supuesto, y bueno, contrario a ese esquema federal con el cual se supone nacen, bueno, pues los regímenes autoritarios de esas épocas le dieron, por el contrario, una identidad más bien de concentración. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues ha ocurrido a partir de finales del siglo XX y todo el siglo XXI, pues este proceso de transición que en sí mismo no es solamente electoral, no es un proceso solo electoral, sino es un proceso mucho más complejo, mucho más ampliado y que abarca muchas áreas, ¿no? Una de ellas es la descentralización política por la vía electoral. La otra han sido alternancias municipales y estatales, descentralizaciones fiscales y los programas de transferencia que de alguna manera también han sido descentralizados a las localidades, a las provincias, ¿no? Bajo ese esquema, bueno, pues Lins propone 3 tipos de federalización, donde encontramos a partir del primer esquema, que es en donde me voy a ocupar, que es el de la descentralización política. Lo identifica bajo 3 aspectos. Los sistemas federales, donde compiten tanto los que gobiernan las unidades políticas subnacionales y el gobierno federal, que es en este caso pues son Estados Unidos y Alemania. Los estados cuasi federales, donde los partidos políticos del ámbito estatal son dominantes y en algunas subunidades son incluso hasta hegemónicos. Este es el caso de Brasil y México, y estados federales con partidos regionales que no aspiran estos partidos regionales a tener el poder, pero gobiernan con estados miembros. Aquí está Canadá,
la India o Bélgica. Y bueno, pues también hay que decirlo que estos procesos de transición democrática dieron pauta a descentralizaciones, que no federalizaciones, e incluso de aquellos países que son unitarios, ¿no? Dicho esto, bueno, pues el caso de México, efectivamente, como bien menciona Linz, es un caso de pseudo federalismo, ¿no? Para empezar, porque pues si bien es cierto, proviene de una concentración muy fuerte del poder por ese proceso esa parte hegemónica de la cual provenimos en este siglo XX particularmente. Bueno, sin embargo, las etapas de descentralización política en México, pues las podemos dividir en tres periodos, ¿no? Lo que se denomina sistema hegemónico en transición, que lo considero que está entre en 1988 y 1997. Aquí lo que encontramos es una disputa del poder al partido hegemónico y el proceso de consolidación competitiva del sistema de partidos. El segundo periodo sería lo que también ya se ha comentado aquí, gobiernos divididos, pero aquí hay que hacer la connotación, gobiernos divididos, pero con partido dominante, a partir de 1997 a 2011, donde si bien es cierto hay alternativas a nivel federal y estatal, pues vamos a encontrar a nivel local e incluso a nivel federal gobiernos divididos, algunos unificados o gobiernos unificados y divididos a nivel local, y a eso hay que sumarle los gobiernos municipales que son juxtapuestos, es decir, que también hay división dentro de las municipalidades dentro del propio esquema nacional. Y por último tenemos los gobiernos de coalición mayoritarios, que se dan de 2012 a 2018 y de 2018 a la fecha. ¿Por qué puse esa división dentro de estos gobiernos de coalición mayoritarios? Bueno, recordar que a partir de la reforma de 2014 ya las coaliciones pues ya están bien establecidas con la ley, la nueva reforma electoral, y las alianzas políticas ahora ya no son solo los partidos, sino las alianzas políticas se vuelven, por un lado, cooperativas, bueno, además de competitivas, pueden llegar o tienden a cooperar o a ser polarizadas, o a ser polarizantes, ¿no? Entonces, bueno, estas características es lo que, desde mi punto de vista, son las etapas de esta descentralización política que ha ocurrido en los últimos años. Esto lo menciono porque a raíz de la pregunta inicial que hacía sobre los poderes partidarios del presidente, pues uno diría, bueno, pues cuando el presidente no tiene esa mayoría, pues no solamente la fragmentación, el dominio y el peso de la oposición, pues es variada. Y efectivamente aquí en este ejercicio estadístico que hago de conjugar tres índices, el índice de fragmentación, de dominio partidista y el índice de peso de la oposición, bueno, pues vamos a observar que a partir del año 97, que empieza esta caracterización de gobiernos divididos, bueno, pues vamos a ver que el número efectivo de partidos, que es como el que tradicionalmente se elabora con el total de los partidos, bueno, pues ha habido un número entre 3, 2, 3, hasta 4, ¿no? Pero en general, pues son a partir de 3, 3,5 hasta 4 partidos, ¿no? El número efectivo de partidos. Digamos que hay una cierta pluralidad en el sentido de Sartori, esta pluralidad es moderada. Sin embargo, hay otros autores que le dan peso precisamente lo que comentaba yo con el tema del dominio partidista, ¿no? Ya lo comentaba mi colega, que el dominio partidista en el caso del PRI, pues fue contundente porque esa mayoría se traspasó de ser mayoría del partido en el gobierno a ser oposición. Y bueno, pues eso da la pauta, que son los morados, la pauta a que el peso, que este es el índice del peso del partido dominante, independientemente si está o no en el gobierno o en la oposición, pues el peso del partido dominante pues hace que se reduzca el contingente de partidos, ¿no? Entonces aquí se reduce a 2, digamos cuando más hubo contingente fueron 3, y al día de hoy, bueno, pues tenemos dos partidos
los que prácticamente son los que sustentan ese dominio, ¿no? Y por último, bueno, pues a partir de esos dos aspectos, pues vamos a encontrar también el índice de oposición, donde el índice de oposición me da la pauta para saber cuál es también el peso que tienen los partidos opositores, los partidos opositores al partido gobernante en turno. Entonces, con estas alternancias, la tercera que hasta el día de hoy tenemos, con estas alternancias, el peso de la oposición pues también ha sido variada, ¿no? Digamos, teniendo el elemento más alto en 2009, se reduce en 2012 y bueno, pues esto ha ido a la baja hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, digamos, numéricamente hablando, ese peso pues es obvio, esto va bajando. Esto es en el caso de Cámara de Diputados, olvidé hacer la diferencia. Este es en el caso de Cámara de Diputados y en el caso de la Cámara de Senadores. También más o menos es muy similar. Por ejemplo, en diputados el número efectivo de partidos llega a 4. En el caso del Senado, esto no llega a 3,5. Cuando se aplica el mismo índice para el peso del partido dominante, bueno, va a haber momentos en donde el peso es tal del partido dominante que arriba de 1 tenemos el número de partidos, 1 y un poquito más, ¿no? Hoy uno diría, bueno, pues hoy estaría bajo ese mismo esquema, no, porque, como les decía, por eso la división este esquema de coalición o de mayorías coaligadas, bueno, pues aquí con esas mayorías coaligadas, pues tenemos el esquema aumenta a 2, ¿no? El número de partido contando el peso del partido dominante, ¿no? Entonces sí hay un dominio, no hay duda, pero también hay el peso de los otros partidos también cuenta. Lo que sí es, sigue en el mismo aspecto, el índice de oposición, en 2000 y 2006, en el caso del Senado, tenemos el punto más alto y a partir de ahí viene en picada hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, las oposiciones, pues también no solo es el altibajo que tienen hoy, sino ha venido dándose con el paso del tiempo, ¿no? Digamos a nivel federal, como era lo que comentábamos, a nivel federal, pues esto también ha tenido sus consecuencias, la dinámica, la competencia a nivel nacional y subnacional, pues bueno, esto ya lo conocemos, hemos estado pasando, digamos, si lo observamos, hemos estado pasando de 2000, 2006, 2012, 2015, 2018 y 2022, no la actualicé hasta esta última del domingo, pero bueno, digamos que más o menos muestra este cambio en la configuración electoral, en la componente electoral. La dinámica pues ha sido efectivamente un dominio que ha tenido el PRI. También vuelvo a repetir el tema del número efectivo de partidos. El número de partidos dominante habían sido 3. Con el paso del tiempo no solamente hay una descomposición, una descomprensión, descentralización del poder a nivel estatal, y bueno, pues empiezan a configurarse otras fuerzas y además se suman nuevos partidos, ¿no? Movimiento Ciudadano, Partido Verde, se suman a esta configuración que no habían estado presentes hasta 2012. En 2015, bueno, pues no solamente eso, sino además se suma un independiente y también, bueno, esto le da una pauta mucho más multipartidista y lo mismo ya de plano 2018, aunque el arrastre de la figura de Andrés Manuel López Obrador es fundamental, no necesariamente en este aspecto, bueno, cambió la configuración totalmente. Es hasta 2021, en realidad son más bien está aquí el mapa del 2022, pero en realidad es hasta 2021 cuando esta reconfiguración, bueno, pues empieza a tomar forma y efectivamente esa forma de dominio en el caso de Morena, ¿no? Entonces, no es que pasamos de un dominio de un partido para ser dominados por el otro, no, o sea, realmente el cambio pues ha sido paulatino y de alguna manera esa situación paulatina ha dado la configuración o la oportunidad que la mayoría de los estados pues haya estado vinculada con estas alternancias y que también ha constituido, por ejemplo, en el 2002 se constituye la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores,
primeramente constituida por el PRI y el PRD, y posteriormente, bueno, ya se suma el PAN, pero esto le da una nueva dinámica a la competencia, no solamente electoral, sino la competencia por esos recursos, ¿no? Y entonces, bueno, la CONAGO pues fue un órgano, porque digo, al día de hoy ya la CONAGO está bastante disminuida, pero en un momento dado donde las oposiciones tenían un pico muy alto, como lo hemos visto, pues ahí es donde se veía muy bien posicionado esta influencia de los gobernadores en este caso. En ese mismo sentido, vamos a ver que los gobiernos unificados y divididos a nivel nacional, como lo veníamos diciendo, no solamente estamos hablando del efecto que pudiera tener a nivel de las provincias, de los estados, sino que a nivel de congresos de esos estados, vamos a ver que por un lado, por ejemplo, en el caso de Gibson y Giraudi, mencionan que se refuerzan por un lado las prácticas parroquiales, como el mantenimiento de algunas hegemonías partidistas. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido gobiernos unificados de algunos partidos, ¿no? En el caso de Morena o incluso en el caso del PAN, no así del PRI o Movimiento Ciudadano. Y por el otro lado también hay líderes locales que son jugadores de bajo perfil nacional, pero que gestionan recursos para la entidad. Entonces, el potencial que pueda tener un senador, el potencial que pueda tener un líder de partido que pertenece a o que está muy arraigado a su localidad, bueno, pues le da la pauta para también formar parte de estas discusiones y de esta controversia dentro del esquema de equilibrio de poderes, no solamente horizontal, sino en este caso vertical, ¿no? En este caso. Y también, bueno, pues hay que decirlo, los gobiernos divididos los encontramos en 9 estados de la República hasta el año pasado, y en esos 9 estados, bueno, pues vamos a visualizar cómo esos estados de la República pues, no, o sea, no, aunque puedan tener una mayoría de un partido dominante a nivel gubernatura, a nivel local están divididos, ¿no? Entonces, bueno, pues la configuración, por eso les decía, de ninguna manera es hegemónica, eso no se puede asegurar de ninguna manera, pero tampoco el dominio prevalece sobre la multiplicidad que existen de actores políticos que están en juego, además del número de partidos que se ha ido ampliando. Entonces, como parte de este ejercicio, bueno, es más o menos lo mismo, solamente que aquí el ejercicio, como decíamos, ahora la diferencia es que los partidos compiten no solos, que solían hacerlo, sino compiten bajo este esquema de coaliciones. Y bajo este esquema de coaliciones, bueno, se convierte esto en dos franjas, ¿no? Ahora sí, abiertamente la izquierda y derecha, o centro derecha o centro izquierda, se convierten en 2 franjas, y esas 2 franjas, bueno, pues dan pauta a que sí haya un partido que liderea el dominio, en este caso Morena o en este caso el PAN, hay algún partido que liderea ese dominio, pero hay partidos como el caso del PRD, Partido Verde o el PT, que de alguna manera pues se han alimentado de esos dominios y que, bueno, pues salen avantes, tienen espacios muy amplios, y esos espacios pues da la pauta para que también fortalezcan su presencia en el espectro electoral. Bueno, aquí la pregunta, como les decía, esto significa que el poder partidista del Ejecutivo, a partir de esta división, como la estábamos viendo, primero es cómo afecta el equilibrio de las fuerzas, en la fuerza entre la relación ejecutivo y legislativo, y si el partido en el poder busca imponer su propia agenda, efectivamente, o impulsa las decisiones bajo el acuerdo con los grupos opositores. Creo yo que para contestar, bueno, sobre la primera, tendríamos que referirnos a los poderes partidistas, que es precisamente esto. Evidentemente, la suposición de la teoría es que a mayor poderes partidistas, evidentemente la agenda gubernamental es más factible que tome una postura de ventaja, ¿no? A diferencia de si el Ejecutivo carece de estos poderes partidarios. Aquí nada más muestro
digamos, los asientos coalicionales del gobierno de Peña Nieto y los de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues aquí podemos ver que en el caso de Peña Nieto teníamos un predominio de coalición gobernante, porque ya no llegaba el partido, el viejo partido hegemónico ya no llegaba por sí solo, sino que los asientos los podía obtener gracias al convenio con el Partido Verde y Nueva Alianza en su momento. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores no tenían la posibilidad de reformar Constitución y tampoco, pero sí leyes secundarias, ¿no? La oposición, bueno, ninguna de las dos. En el segundo trienio, no tenía, disminuyó esos poderes partidarios y en ningún momento tenía la posibilidad ni de reformar Constitución ni leyes secundarias. En el gobierno actual, en su primer trienio, con la llegada de la coalición, que no es solo Morena, insisto, sino que esa coalición le da más ventaja, pero aún así con esa ventaja, pues no tuvo la posibilidad de reformar Constitución, pero sí leyes secundarias. Y en esta última elección de 2021, también por coalición, la ventaja disminuye, ¿no? Pero es suficiente para reformar leyes secundarias, pero no para reformar leyes constitucionales. Uno diría, bueno, pues con esa mayoría, pues pudo hacer y deshacer mucho. Sí y no. Digamos, aquí, por eso quise hacer la presentación en un término, en término de línea de tiempo, porque efectivamente los partidos hegemónicos, pues evidentemente tenían la posibilidad absoluta, pero ya con gobiernos con gobiernos unificados y partido hegemónico, pues tenían esa posibilidad, pero no ya con gobiernos divididos, incluido este. Y lo digo divididos porque lo que acabo de mencionar, está conformado por una coalición y además pues no cuenta con toda el dominio de todo el espectro electoral. Entonces tenemos gobiernos minoritarios que definitivamente el número de reformas constitucionales provenientes del Ejecutivo pues son totalmente disminuidas con respecto a las reformas que provenían del viejo esquema. La tasa de aprobación disminuye, no tanto, porque sigue siendo del 80%, quiere decir que tuvo un efecto no polarizante, a pesar de que son minoría, el efecto no es tan polarizante, que hay cooperación, que hay... ¿Qué significa cooperación? Pues que requiere del apoyo de todos los partidos. Entonces, al requerir del apoyo de todos los partidos, quiere decir que todos ellos cooperaron para hacer posible este avance de las leyes, ¿no? El gobierno, en el caso de los gobiernos no mayoritarios con predominio de la oposición, que fue en 2003 y 2006, o sea, con predominio del PRI en este caso particular, disminuyeron muchísimo la tasa de aprobación de iniciativas presidenciales, pero eso no paralizó el esquema, ¿no? Y por tanto, bueno, pues digamos, hay cierta negociación, muy reticente, si quieren, decíamos, la CONAGO no de gratis estaba ahí muy presente, y luego vienen los gobiernos minoritarios, donde nadie tiene el predominio, la mayoría, y ahí tuvieron todos que coaligarse, 91% de tasa de aprobación, y tenemos los gobiernos no mayoritarios con predominio de la oposición, en este caso 2009-2012, todavía disminuyen más con Peña Nieto, ¿no? Venimos en este gobierno nuevamente, en la nueva recomposición, por esta mayoría por coalición, con el predominio de un partido, pero aún así no llega a estos niveles, sino que por el contrario viene disminuyendo hasta el 70%, es obviamente más alto que en los no mayoritarios, pero aún así hay muchas limitantes, ¿no? En este caso. Pero sí lo que llama la atención es que el número de aprobaciones pues es más limitada de la que tuvieron estos gobiernos, e incluso el propio gobierno minoritario, el número de iniciativas. Quiere decir, no es que no se las hayan aprobado, sino que el papel del Ejecutivo como legislador que solía ser, se traslada hacia el poder legislativo, ¿no? En este sentido, bueno, pues también, ¿por qué se traspasa? Bueno, pues esto se comprueba simplemente con el total de iniciativas que presentan el conjunto de partidos y vean de las iniciativas digamos, son muchísimas, este es el número obviamente,
son muchísimas hasta el número inusitado que surge en 2018, 11,006 iniciativas de todos los partidos, aquí no hay uno solo, todos los partidos, pero también es de llamar la atención el tamaño de aprobación de esas iniciativas. Entonces podrá haber esas 11,000 y pico, pero solamente el 5.9 de esas 11,000 fueron aprobadas. Esto significa que fundamentalmente vamos a encontrar que el esquema como decía, el Ejecutivo ha dejado en manos de la representación del Congreso la tarea de legislar y negociar su agenda. Por tanto, los líderes parlamentarios de ambas cámaras pues, son muy importantes. La negociación, en este caso, es el aval de la aprobación de parte de la agenda de los partidos y también de la alianza opositora, porque también déjenme darles un dato. Por ejemplo, entre 2012 y 2018, el PRI aprobó 116 iniciativas, el PAN 73 y el PRD 37. Uno diría, ¿cómo es que le aprueban? Porque tal pareciera que a la afirmación de que los poderes partidistas le dan la pauta para que el partido en el gobierno apruebe todo lo que quiera, y no es así. Tuvo que negociar y negoció con los partidos, incluso los minoritarios, ¿no? En el caso del 2018 a la fecha, Morena aprobó 200 iniciativas de esas 11, bueno, no de esas 11,000, pero de un cúmulo importante que tenía Morena, aprobó 200, pero vean, el PAN aprobó 117, el PRI 68, e incluso el cuarto lugar en no solamente ser promovente, sino aprobar iniciativas de ley que llegaron a ser publicadas, también está Movimiento Ciudadano. Cuando el PAN es segundo en el número de curules, y el PRI es quinto en número de curules, y aún así aprueba iniciativa o aprueba parte de su agenda. Claro que esto ocurrió en mayor medida en el primer trienio, cuando no estaban tan polarizados. Hoy, en este trienio, bueno, pues esto ha disminuido muchísimo más, ¿no? Esto significa que, insisto, la negociación pues se vuelve un aval para la aprobación de la agenda de todos los partidos, incluido la alianza opositora. Y también da la pauta para decir que los partidos del bloque, incluso los de los pequeños partidos, entre comillas pequeños, han mantenido una incidencia muy importante en la agenda legislativa, de tal manera que, bueno, pues por eso les decía, gobiernos divididos pero con coalición, pues esa coalición definitivamente da la pauta para esa negociación. Otro elemento, bueno, y como bien decía aquí el doctor Josafat, pues estas tomas de decisiones han dado la pauta para que se reactiven otros elementos, o uno pensaría que se reactiven estos elementos. No, nuevamente haciendo este recuento en la línea del tiempo, vemos que los recursos jurídicos para la toma de decisiones también han sido utilizados en los últimos años, de tal manera que se ha reactivado, uno, las facultades extraordinarias, pues hay varias, pero una de ellas es el tema del decreto, y otro, los mecanismos de control constitucional, ¿no? En el caso de los decretos, como facultades extraordinarias para legislar, que intervienen, ¿no? Como son una forma de intervenir en la legislatura, y a partir del artículo 49 constitucional, y pueden intervenir, por ejemplo, cuando hay invasión, perturbación de la paz, en materia de salud y en materia arancelaria, ¿no? Entonces, en los últimos años, por ejemplo, entre 97 y 2022 ha habido 1,982 decretos en total. Los decretos, que son la línea morada, uno diría, bueno, pues porque aquí ha habido en la narrativa, bueno, ahora pongo mi decreto si no me aprueba la ley y tal. En este caso, no necesariamente ha habido en todos los gobiernos el uso del decreto. Evidentemente la narrativa pues hoy es mucho más fuerte, y por eso es que sale a relucir, y en los últimos tiempos, bueno, ha ido diferenciándose. Muy bien lo que decía Josafat, coincido totalmente. El paso de un juez
dentro de la Suprema Corte o de uno de los jueces o digamos que se acerca mucho al proyecto del gobierno en turno, bueno, pues eso le ha dado la pauta precisamente para que estos decretos pues, disminuyan porque sí le ha dado esa pauta de acceso a su propia agenda. Entonces, bueno, aquí se vislumbra el porcentaje de partidos que tiene el gobierno y con ello el porcentaje de decretos de parte del Ejecutivo, ¿no? Entonces, en toda esta línea de gobiernos divididos, minoritarios, pues ha habido un uso pues bastante amplio de estos decretos y bueno, pues han venido disminuyendo, pero me falta 2022, 2023, seguramente vuelve nuevamente a incrementarse, pero vuelvo a lo mismo, creo yo que coincidiendo pues la intentona de los diferentes gobiernos de cooptar el apoyo del Poder Judicial siempre ha estado presente en los diferentes gobiernos y bueno, pues sí se muestra en términos de la gráfica. Y también se han dado pauta dos elementos muy importantes que son los mecanismos de control constitucional. Ahora, por el contrario, los poderes pues también han incidido en estos mecanismos de control constitucional a través de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales. Los primeros, prevenir la contradicción entre la Constitución y las normas de menor rango, y las controversias, bueno, pues los conflictos que pueda haber entre los propios poderes y entre los órdenes del gobierno federal, ¿no? Entonces, en este sentido, también las acciones de inconstitucionalidad también se han incrementado más, aquí sí, en este sexenio sobresalen, y lo mismo las controversias constitucionales en este sexenio sobresalen incluso por encima de los propios decretos, ¿no? Entonces, la capacidad que tienen los partidos políticos también, a pesar de las mayorías, también esa capacidad que tienen de utilizar estos recursos jurídicos también para detener el paso del poderío del poder del presidente, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, pues, ¿qué podemos concluir en términos generales? Bueno, perdónenme, nada más un dato que me parece muy importante a partir de esta gráfica, de esta última gráfica, pues ¿quiénes han sido los actores que han propuesto en su mayoría estos recursos? Pues los partidos políticos, como les decía, el 38% lo han interpuesto, las legislaturas estatales el 10%, y el procurador o el fiscal general de la República el 37%, y las materias en las cuales pues, han incidido en su mayoría se refieren a la materia electoral, 45% en materia fiscal, el 27%, y también en el caso de procesos legislativos, el 19%, ¿no? Entonces, bueno, pues se nota efectivamente cómo estos elementos digamos, de las relaciones entre poder, pero también el tipo de controversia que tienen en relación a esas relaciones, pues también da la pauta para ver cómo estos mecanismos de control o estos recursos judiciales también logran activarse o ponen en juego o incluyen dentro del juego de las relaciones del poder, pues el papel que juega el poder judicial, que es muy, muy importante, ¿no? Ahora sí, ¿qué podemos concluir? Bueno, pues este multipartidismo, si bien ha introducido mecanismos de cooperación a través de estas coaliciones, y que coaliciones que favorecen o no favorecen el poder del presidente, sin embargo, esto no garantiza un equilibrio institucional. Esto, si bien en algún momento va a depender de los poderes partidarios que proporcionan una mayoría, estos poderes partidarios también están condicionados a varias cosas. Uno es la coalición una coalición leal, ¿no? Disciplinada, incluso hasta subordinada, y bueno, pues esto va a depender, ¿no? Lo vimos justo el domingo, va a depender de la lealtad de esas coaliciones, de la subordinación o incluso los intercambios que se puedan dar, ¿no? En este caso particular. Y también pues el control que van a tener los líderes parlamentarios en ambas cámaras y hacia abajo también, e incluso hasta de los gobernadores, porque aquí el trabajo legislativo pues se convirtió en una labor de líderes parlamentarios y es el espacio
de negociación, de cooperación e incluso de esta polarización o parálisis legislativa que también se ha podido observar. Y también la aprobación de la agenda, pues vemos que también depende de estos poderes partidarios y, como decíamos, de esta capacidad jurídica para sobreponerse, sobre todo cuando hay polarización dentro del Congreso, pues un poco los recursos jurídicos tienden a despolarizar o hacer un poquito más estable la relación entre poderes. Y bueno, pues ya por último, pues decir que los mecanismos de control constitucional, en el caso de la agenda del actual presidente López Obrador, han descompensado de alguna manera a este sometimiento que sin lugar a dudas, como bien decía mi colega, pues todos los ejecutivos tratan de someter, ¿no? O acercar a su propia agenda, no solamente al legislativo, sino también al Poder Judicial. Bueno, pues en este caso, tener un Poder Judicial no tan cercano, pues ayuda a través de estos mecanismos de control constitucional. Y bueno, pues agradecerle su atención y esto sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, las cosas no son lo que parecen. La noción de que este es un gobierno dividido es digna de tomar en consideración, porque resalta pues, el peso enorme que tienen el Partido Verde y el PT en la mayoría de Morena, y por supuesto, a medida que aumenta esta influencia, pues el costo también. Y creo que puedo reseñar un poco la sesión en términos de qué han hecho los ponentes, un balance de los controles, de los controles políticos y a los que se enfrenta el nuevo ejecutivo, un ejecutivo que ha pasado del ejecutivo hegemónico desde Calles hasta Salinas, y un ejecutivo acotado por la competencia partidista y la reforma política desde principios del siglo XXI, a la emergencia de un ejecutivo con aspiraciones a la hegemonía, pero sometido aún a controles por parte de los poderes de la Unión. Y poderes que son efectivos, son eficaces, en cierto modo, en contener las, al menos retóricamente, ambiciones del Ejecutivo de imponer una agenda única. ¿Sí? Creo que las tres ponencias coinciden en eso, que los controles, los balances existen, son efectivos en distinta manera. Y bueno, esa es una buena representación del régimen político mexicano. Aunque nos habla nada más de las formas de contención y balance, no nos hablan mucho de las formas en la posibilidad de lograr pasos hacia adelante en la política de consensos, por ejemplo. Si es posible, en adelante lograr una política de consensos. Y creo que la idea de que cuando un partido tiene mayoría, quiere imponer su agenda, no siempre se impone mecánicamente. Los partidos y los líderes, los estadistas, con frecuencia tienen agendas estratégicas que van más allá de la ganancia inmediata. Bueno, la historia nos enseña muchas veces esto, que aún teniendo ventajas, en algunas ocasiones partidos o estadistas son capaces de renunciar al máximo posible a cambio de establecer negociaciones estables a largo tiempo. ¿Sí? Bueno, quería comentar eso nada más. La cuestión de el balance es importante, yo creo. El país lleva 20 años tratando de establecer una alternativa a la presidencia hegemónica, al modelo callista de gobierno. Aún no estudiamos bien las fallas o las debilidades del periodo del sistema, del régimen que se trata de establecer desde el año 2000 y que en alguna manera implosiona en 2018. Aún faltan los estudios contundentes de qué sucedió. No solamente es el ascenso de un líder extraordinario,
que logra mayorías extraordinarias en una elección extraordinaria, sino es también el colapso de la legitimidad y del prestigio de un arreglo político que trató de consolidarse durante 2 décadas. Todavía faltan los estudios contundentes sobre esto. Pero en el trasfondo yo creo que hay algunas cosas muy interesantes que aquí se han destacado. Una es la aparición del Poder Judicial, de ser socio menor en el siglo XX, muy menor en el siglo XX, a ser un poder efectivo y relevante en el sistema político mexicano. Eso me parece a mí muy importante y algo que no estábamos acostumbrados. Sí, y creo que va a perdurar la presencia del Poder Judicial y el reforzamiento de su autonomía. Yo sí creo también que el Poder Judicial en sí mismo no es capaz de generar fuerza política interna, sino es en gran medida dependiente de la opinión pública, es en gran medida dependiente, por supuesto, de la competencia política y otros factores que pueden incidir en, digamos, su capacidad de contención de los ataques. ¿Sí? Eso me parece el punto del doctor Cortés. Y bueno, la doctora Laura no deja de sorprenderme el concepto de gobierno dividido para referirse. Las cosas no son lo que parecen, entonces. Y es muy interesante. Yo creo que la siguiente etapa de las cuestiones va a ser gobiernos estables y eficaces. Es decir, cómo pasar de la contención y el balance de poderes confrontacionales a el balance de poder cooperativo. Y creo que vamos a tener que esperar algún tiempo para eso. Ahora, sobre el rendimiento de la gobernabilidad de todo este fenómeno, también hay que hacer un balance. ¿Hasta dónde está generando esta situación, este impasse que han descrito, en términos de la eficiencia de la gobernación, de la gobernabilidad del país? Es una pregunta que también me parece que queda pendiente y abierta, ¿no? Si estamos en una situación de el mejor de los peores casos posibles, si estamos sobreviviendo, digamos, en un balance muy precario, en un clima de adversarios, y si este precario balance es estable. Me quedan muchas dudas, ¿no? Pero esas son mis opiniones personales y las planteo como interrogantes frente a los expertos, ¿no? No sé si haya comentarios, no sé si haya preguntas, si hay público, y no sé si alguno de ustedes quiere cerrar su participación. Entonces, cedo la palabra. Bianca, ¿hay preguntas? No, doctores, no hay ninguna pregunta. No. Bueno, quisiera pedirles cerrar su participación muy brevemente a cada uno de los colegas, Lilia Gómez, Josafat Cortés y Laura Valencia. Gracias. ¿En el mismo orden, doctor? Sí. Ok. Bueno, considero que estos 3 elementos que se han ahora como vertido en la mesa del conversatorio, que tiene que ver justo con la división de poderes y cómo el Ejecutivo se vincula con cada uno de ellos, en su caso con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial, lo que nos muestra justamente es este proceso de avance, de desarrollo, de la democratización en México, que si bien estas etapas que hemos identificado, pues nos hablan de algunos momentos en donde esa división ha quedado un poco vulnerada en cuanto al equilibrio y los pesos y los contrapesos, también nos habla de una nueva dinámica del juego político. Es decir, a partir del 2000,
como bien lo comentaba la doctora Laura Valencia, bueno, pues tenemos efectivamente una necesidad en la cual los partidos políticos ahora consensan, una necesidad en la cual ahora para aprobar es necesario sentarse y conciliar con el otro partido. La precisión que hace muy adecuada de que el primer gobierno dividido sin mayoría viene de 1997 y que de alguna manera, bueno, ya le toca a Vicente Fox, siendo él el primer presidente de un partido distinto al PRI, pues lo único que demuestra es que hay factores que se han transformado. Se ha fortalecido el sistema de partidos, lo que ha permitido una mayor pluralidad. Otro elemento fundamental de este proceso también son los institutos autónomos. El hecho de que hoy en día, en este nuevo contexto, con un partido mayoritario como lo es Morena, que controla el Ejecutivo y también tiene mayorías en el Legislativo, se enfrenta también con condiciones que en el siglo pasado no existían. La presencia de un Instituto Nacional Electoral también permite ser un fiel de la balanza, permite ser un elemento de contención. El INE, solo por mencionar uno de los institutos autónomos, pero el poner estos organismos que contienen, que de alguna manera evitan que el Poder Ejecutivo tenga ese nivel de concentración tan alto que en algunas décadas anteriores hubiera tenido, da la posibilidad de que la dinámica del juego político hoy tenga un escenario distinto. Entonces, la aparición del legislativo que ahora se fortalece, pero también del judicial, como ya lo comentaba también Josafat, pues evidentemente nos habla de que el balance entre los pesos y los contrapesos no está estático, está fluctuando todo el tiempo y a veces pareciera que podemos tener uno de los poderes con una mayor influencia, pero de repente vemos hoy un poder judicial que ha figurado de una manera muy importante, que no figuró así en los 3 primeros años del gobierno actual, ¿no? Me parece que este segundo trienio, el papel del Poder Judicial ha sido fundamental, como lo fue el legislativo en ciertos momentos, solo por referirme a 2 reformas importantes. El tema de la reforma eléctrica, que era una parte fundamental, creo yo, del proyecto de la actual administración, y que no se aprobó a su favor justamente, ¿por qué? Porque tenemos esta configuración de la oposición que cuando decide hacer bloque e ir de manera conjunta, logra que una reforma tan importante como la eléctrica no pasara. Y el segundo momento es el de la reforma electoral, en donde hemos visto una participación bien importante, primero del legislativo y luego del Poder Judicial, ¿no? Porque lo que no se aprobó en el legislativo y luego escaló al Poder Judicial y que era determinante, ¿por qué no decirlo también para la elección 2024? Y que ahora vemos que una propuesta del Ejecutivo es detenida por esa cuestión de los pesos y los contrapesos. Efectivamente, los controles existen, tenemos efectivamente que trabajar en su mayor eficiencia, pero la ventaja es que están establecidos por ley y entonces sí, la configuración del poder es un elemento, pero hay otros muchos factores que creo que en la mesa el día de hoy se han comentado y que lo único que nos permiten es dejar como otros elementos de discusión y de reflexión para otro momento. Sería todo. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, doctora Gómez. Felicidades. Muy bien. ¿Josafat, alguna conclusión? Gracias. Yo quisiera ser muy breve nada más, señalar que creo que es importante entender en contextos como el mexicano y como América Latina, cómo las Cortes Supremas y los poderes judiciales cobran una centralidad fundamental. Y eso implica que la ciencia política mexicana y latinoamericana cada vez comienza a entender más estos actores y a prestarles atención, ¿no? El Poder Judicial había estado centrado como objeto de estudio para los abogados y los politólogos no habían prestado mucha atención, ¿no? Entonces cada vez creo que hay más trabajos, cada vez hay más atención, pero creo que tenemos que prestar más atención al comportamiento de los jueces y a la interacción entre las cabezas del Poder Judicial y los demás actores. Entonces esa sería como una primera reflexión. Y 2, creo que sí hay que preguntarnos cómo el Poder Judicial puede ser, preguntarnos si el Poder Judicial puede ser un salvaguarda de la democracia o puede contener ciertas dinámicas de declive democrático y hasta dónde puede hacerlo, ¿no?
Y aquí es creo que la reflexión que hoy en día tenemos que comenzar a hacer desde las ciencias sociales, cómo el Poder Judicial puede evitar la erosión democrática, cómo contiene el ejercicio del poder político y cómo convive en una dinámica institucional. Y tres, finalmente, tomando en cuenta que hay un público académico y estudiantil, pues yo los invitaría a que pongan atención en el Poder Judicial. Creo que pueden ser un objeto de estudio que nos puede ofrecer muchas explicaciones de lo que suceda, y creo que puede ser una buena beta de estudio para todos aquellos estudiantes de posgrado o de licenciatura que estén interesados en comprender las dinámicas actuales del régimen político, porque si no, el Poder Judicial va a ser objeto, como lo había sido hasta hace algunas décadas, de los abogados. Y creo que hoy en día los análisis politológicos tienen que poner sobre la mesa el Poder Judicial, si no, estos enfoques están incompletos. Entonces, pues les agradezco mucho la invitación y agradezco mucho a los colegas y a las colegas por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, estimada Laura. Ok, muchas gracias, Godofredo. Pues coincido totalmente con mis colegas. Creo yo que el conjunto de ponencias aquí, creo que nos embonamos bastante bien, coincidimos en varias cosas. En otras, bueno, pues incidimos un poquito más, abriendo más el espejo del microscopio, y se pudo observar, como bien decías, Godofredo, el gobierno dividido no es lo que parece, efectivamente, cuando abrimos más el microscopio. Y bueno, pues decir que el proceso de democratización del 97 a la fecha, pues ha tenido efectos positivos, como bien comentaban. Esos efectos positivos pues, se ha trasladado a que, en primer lugar, la competencia electoral pues no solamente ha reforzado a los partidos políticos, sino también refuerza o ha reforzado en su conjunto a las instituciones. O sea, ha formado instituciones democráticas, para bien o para mal, pero estas se han formado y se han conformado, y no solamente es un juego entre políticos, o no solamente es un juego por el poder, sino que ¿por qué hacemos uso del Poder Judicial? Bueno, pues porque tenemos los elementos, y los elementos ahí están, e incluso hasta el alcance de la sociedad. No lo mencioné, pero también hay un montón de sentencias que han favorecido la ampliación democrática, por ejemplo, aquellas sentencias que han favorecido la paridad de género, que no lo propusieron los partidos políticos, o aquellas sentencias que también favorecen la inclusión de minorías, que también no forman parte del cuerpo de los partidos, sino que también este monopolio de los partidos de alguna manera se ha ido diluyendo, y ha pasado también la sociedad a formar parte de todo este cuerpo institucional, porque existe, porque da acceso y porque la sociedad también requiere o quiere participar, ¿no? Entonces también ese es otro elemento. Y otro elemento que no comentamos, pero creo yo que también es igual en un conjunto de elementos de qué es lo que deberíamos de estudiar más adelante. Bueno, pues esa inclusión ciudadana en lo que se llama Parlamento Abierto, que por cierto ha habido también en estas dos legislaturas un reclamo muy fuerte, porque en las legislaturas de gobiernos pasados hubo casi siempre en las discusiones, la negociación no se dio solo entre los actores políticos, sino que también hubo negociaciones con los actores sociales afectados o que iban en contra de alguna ley. En este gobierno, los parlamentos abiertos se han disminuido, porque como esa petición de, lo mismo un poco lo de las consultas o de las preguntas que comentaba mi colega Lilia, bueno, en el caso del Parlamento Abierto también es a petición de los partidos, y bueno, pues como esto se vota por mayoría, pues es ante esa mayoría, la mayoría del partido en el gobierno, pues ha decidido no incluir una discusión mucho más abierta hacia la sociedad. Entonces también eso se evita, ¿no? Cuando hay una hegemonía, o más que nada un dominio de un solo partido. Y al mismo tiempo, bueno, pues también la sociedad, frente a esta cerrazón, pues ha acudido al Poder Judicial y ha reclamado, insisto, a través de sentencias o incluso amparos, que también aquí no tengo en esta contabilidad, pero si hiciéramos la contabilidad también es mucho más amplia la contabilidad en la cantidad de amparos que provienen de distintos actores sociales afectados
cualquiera que estos sean, y que bueno, pues están ahí presentes, y gracias a las instituciones, todos estos flujos, decía Godofredo, la gobernabilidad, todos estos flujos, creo yo, que solventan esa gobernabilidad y permiten que la institucionalidad prevalezca algún otro elemento, ¿no? Pero creo yo que fue muy interesante esta visión, y pues agradecerles a nombre del doctorado en Ciencias Sociales, agradecerles siempre su participación, por supuesto, al doctor Godofredo Vidal, la moderación, a la doctora Lilia Gómez, su participación, y al doctor Josefat Cortés. Muchísimas gracias, y bueno, pues siempre invitados al doctorado en Ciencias Sociales, y por supuesto al doctor Alfonso León, que creo que ya se conectó recientemente. Sí, por supuesto. Muchas gracias, porque también es coautor de una de estas ponencias muy, muy interesantes. Gracias. Ok, gracias a todos. Creo que fue una reunión satisfactoria, una reunión productiva. Les agradecemos mucho su asistencia y espero verlos pronto, espero que los veamos pronto otra vez. Nuevamente, gracias a la doctora Valencia por su enorme cooperación para que este evento pudiera suceder. Ok, pues muy amables y que tengan una feliz tarde. Gracias. Gracias, igualmente. Muchas Gracias, gracias. igualmente. Gracias por Buenas la tardes. invitación. Cuídense. Saludos a todos. Bye. Adiós.